pero lo vamos a ver después. Voy a hacer preguntas. En teoría todos ya pasaron el video instrumentación 2. Uno ya lo está pasando, pero ya vimos que es porque vamos a familiarizarnos con el equipo y ver qué alcance que tiene el equipo con él y qué tanto podemos hacer y conocer también las diferencias de este equipo y las marcas comerciales que están en el mercado, de la redundancia. Pero antes, vamos a iniciar con el bloque quirúrgico. Si me digan por acá, por favor. Ahora, conocer y hablar de bloque quirúrgico, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que miramos en un bloque quirúrgico? Miramos un bloque quirúrgico. ¿Qué miramos en un bloque quirúrgico? UCI, quirófano. La asepsia. Quirófano, ¿qué dijo quirófano? Quirófano, ¿qué más miramos en un bloque quirúrgico? ¿Serie? La serie. Que la asepsia, la asepsia. ¿Qué más? No sé si UCI. Vamos a tener tres áreas completamente diferenciadas. Esas áreas son las que nosotros tenemos que identificar y saber diseñar, por así decirlo, para evitar, a medida de lo posible, todos los posibles riesgos de contaminación cruzada. Esa es la importancia de saber qué es lo que lleva un bloque quirúrgico. Pero antes, ¿qué es Inglés Médica? Inglés Médica es una empresa que se dedica, y estos son comerciales, rapidito. Inglés Médica es una empresa que se dedica a equipamiento médico. Su principal fuerte es equipos de imágenes, sin embargo, estamos incursionando en equipos de monitoreo, tanto monitoreo para bloque quirúrgico como monitoreo para unidades de cuidados intensivos, monitoreo para unidades para hospitalización, entre otros sentidos por ahí. Y la misión de Inglés Médica es poder ser empresa líder de referencia que permita hacer una comercialización de los equipos de una manera con impacto positivo hacia el cliente, buscando tener mejores resultados hacia el cliente final y que el cliente final pueda tener una inversión adecuada con el presupuesto adecuado que se puede tener. ¿Qué es lo que hace Inglés Médica? El equipo médico, insumos, da mantenimientos preventivos y correctivos del equipamiento médico, hace adecuaciones de espacios, tanto para equipos de imágenes como para equipos de radiología, equipos de sala de operaciones, equipos de lavandería y la selle como tal. Esas son las áreas en las que se dedica la empresa. Dentro de esas áreas, vamos a citar ahorita asesoría y adecuación de sala de operaciones. Eso es lo que vamos a hacer. La idea es que ustedes sientan la libertad, los que llevan clase conmigo saben que tienen la libertad de poder preguntarme lo que sea durante la charla. Háblenos, pregúntenos, dudas que salgan, sáquenlas. La idea es que aquí estamos para enseñar. Entonces, ¿qué tiene Inglés Médica? Por favor, una presencia de mercado bastante marcada, tanto en el sector público como en el sector privado, que van a permitir poder tener un desarrollo en el mercado local de manera en la cual le permita brindar soluciones a los servicios que se están ofreciendo como tal. Principales proyectos, hasta el momento han instalado 19 tomógrafos, ya instalados y funcionando a nivel nacional. Esos 19 creo que con un par de muchachos de Bioinstrumentación 2 de enero instalamos dos equipos ayudaron a hacer la instalación, instalaron varios X también conmigo, entonces estuvieron ahí un par de estos proyectos. Más de 15 equipos de rayos X, todo de topología, insumos, ultrasonidos, entre otras cositas por ahí. Este es el alcance en cuestión de proyectos que ha tenido la empresa en los últimos 18 meses a 24 meses. Ingeniero, una consulta. ¿Qué son los paneles digitalizadores? El panel digitalizador es un equipo que te permite poder obtener imágenes de rayos X. Cuando haces la emisión de la radiación, esa parte de la radiación no contiene con el cuerpo y esta parte pasa hacia el cráneo. Entonces, cuando la recibe, procesa la información que da y te da una imagen como tal. Es panel digitalizador. Se usa en todos los tipos de imágenes: rayos X, imagen por radiación, rayos X, tomógrafo, mamógrafo, arcoincel, fluoroscopio, angiógrafo, todo lo usan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para poder cumplir con todo, personal especializado, personal dedicado a la ingeniería para ultrasonido, para tomografía, para rayos X, para quirófano,
para instrumental quirúrgico, para todo de la laparoscopía, para sistemas electromecánicos, sistemas eléctricos, tenemos el tipo radiólogo, que nos van a permitir a nosotros brindar una solución eficiente. Nosotros, creo que como ingenieros biomédicos, no lo sabemos todo, no lo vamos a saber todo. Es imposible que nosotros podamos cubrir todas las áreas. Y la persona que le diga, yo manejo de todo y sé hacer de todo, posiblemente no lo haga bien. Entonces, para eso, viendo a futuro, y ustedes como gestores de tecnología médica tienen que tener claro de que tienen que tener dentro de su equipo de trabajo personas dedicadas. Esas personas dedicadas les van a brindar a ustedes la oportunidad de poder solucionar problemas, de poder solucionar inconvenientes de una manera más eficaz, reduciendo los tiempos de respuesta y así pues brindando una solución personalizada para el cliente final. Entonces tienen 8. Dentro del bloque quirúrgico, ¿qué es lo que se pretende hacer? ¿Cómo ustedes van a manejar un proyecto de bloque quirúrgico? Primero, lo que tienen que hacer es identificación del proyecto. ¿Qué vamos a hacer con identificación? Néstor, ¿qué podemos? Identificar las necesidades que vamos a requerir. ¿Qué más aparte de las necesidades? Por ejemplo, en este caso del proyecto podemos identificar las necesidades del equipo que se va a ocupar, en dónde se va a instalar y lo que se va a requerir para ello. Prácticamente definir el alcance. Una vez que definamos el alcance, nosotros vamos a poder dimensionar el proyecto como tal, y vamos a poder tener las áreas adecuadas para poder hacer la instalación correspondiente. Aquí no solo la instalación, sino que también la gestión de cómo se va a optimizar. En esta parte de identificación del proyecto, tienen que definir cuál es el espacio de proyecto. Yo se lo comentaba por parte de ustedes hace poco, que estábamos haciendo un diseño de un bloque quirúrgico y solo teníamos como 12 metros por 10 metros. ¿Cuánto ocupamos para un quirófano? ¿Saben ustedes cuánto se ocupa para un quirófano? ¿El espacio mínimo? Un área de solo. ¿No te acordás? El espacio por bloque para un quirófano, sala de quirófano. ¿Cuál es el espacio mínimo que usted calidad? ¿César? Anda, realmente sí. Pero ahora que es especialidad. La pregunta es si tiene especialidad. No, especialidad. Porque para especialidades de cirugía general, la CESAL actualmente soporta 16 metros cuadrados. Para sala de labor y parto o cirugía ginecológica, soporta 16. Para cirugía general, soporta los 20 metros cuadrados. Para cirugía de ortopedia, tiene que ser 30 metros cuadrados. Para cirugía de neuro, son 50 metros cuadrados. Entonces, va a depender de qué especialidad. Entonces, una vez que identificamos el proyecto, como dijo Néstor, tenemos que saber las necesidades del equipo o del lugar, tenemos que saber a qué está orientado. Entonces, primero, ¿qué es lo que se va a tener en el bloque quirúrgico? Se va a tener dentro del bloque la sala de esterilización, la sala de preoperatorio, postoperatorio, si vamos a tener dentro del mismo bloque unidades de desechos biológicos y para qué especialidad vamos a tener. ¿Para qué me sirve saber para qué especialidad lo ocupo? Pues como habían dicho, para delimitar bien el quirófano, el área y el equipo también. Aparte de eso, El personal. el personal. Personal y el equipo. Equipos de quirófano de ortopedia. ¿Qué equipos ocupo? A la vez, dentro del quirófano, no del bloque quirúrgico, solo del quirófano. Ortopedia, dicen todos. Ortopedia, ¿qué equipo voy a ocupar? Torre de laparoscopía. No andas perdido, pero no es ese exactamente. ¿Medio para? ¿A la dos? Puede ser. La mesa ocupa diferentes elementos. Una mesa con accesorios correspondientes para la ortopedia. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. La mesa para la ortopedia
va a depender para qué tipo de especialidad ortopédica se va a ocupar. Entonces, vayamos viendo de que primero delimitamos el espacio, luego delimitamos las unidades a utilizar, luego delimitamos el tipo de quirófano, y una vez que delimitamos el tipo de quirófano, el tipo de cirugía. A pesar de que va a ser una cirugía para ortopedia, también tenemos equipos destinados para ciertas especialidades de ortopedia. En dado caso, dijo torre de laparoscopía, no es torre de laparoscopía, es una torre de artroscopía. Diferente. En principio, aplicado a la línea. Vamos a tener la fuente de luz, vamos a tener la cámara, vamos a tener irrigadores, igual que una torre de laparoscopía. Pero en artroscopía, porque estamos viendo entre las articulaciones. Vamos a tener otras cosas, taladros, si vamos a tener taladros, la mesa. La mesa, si vamos a hacer operación de cadera, es muy diferente a hacer una operación de tibia. Muy diferente a hacer una operación de fémur. Entonces son accesorios diferentes. Entonces ahorita vamos a definir. Entonces, ¿qué especialidad? ¿Para qué especialidad de ortopedia se va a utilizar el quirófano? Entonces tenemos la primera delimitación. ¿Cuál es la primera? Definir el espacio y el alcance. Segunda, Especialidad. Unidades. A utilizar. Las unidades que se utilizan. las unidades que se van a utilizar. La tercera, especialidad del quirófano. La cuarta, tipo de cirugía que vamos a utilizar. Esos son los que tenemos que saber en el punto de identificación del proyecto. Ahora, la identificación del proyecto, ¿a qué nos vamos a referir? La planificación. ¿Qué es lo que esperamos hacer con la planificación del proyecto? Yo estoy a la cara. Puede ser. Bueno, después de haber hecho las delimitaciones, imagino que por planificar los dispositivos que va a necesitar y todo eso, y como costos y así. Sí, la planificación es saber, una vez identificado, ya sabemos qué es lo que vamos a utilizar, es saber qué nos va a costar para utilizar. Entonces, sacar presupuesto, sacar cuál es el rango que yo voy a utilizar para poder ejecutar el proyecto. Mi planificación, yo tengo que saber cuánto tiempo de entrega me da el proveedor para poder instalar esta máquina en mi CESO. Cuánto tiempo de entrega me va a dar el contratista para hacer las ecuaciones civiles. Cuánto tiempo de entrega me va a dar el ingeniero eléctrico para hacer la instalación eléctrica. Y ojo, el enfoque de hoy no es ver el quirófano desde el punto de vista estructural, sino que es funcional. Vamos a ver la funcionalidad del quirófano. Entonces, planificar significa tomar en consideración todos aquellos elementos que van a tardar, que necesitan una preinstalación, por así decirlo, para que se pueda ejecutar de manera adecuada. Esto es lo que estamos viendo. Ejecución del proyecto, pues la más fácil de todas es ejecutar, comenzar a trabajar. La otra, que sería control del proyecto, estamos hablando de que vamos a llevar una bitácora correspondiente a todo lo que está haciendo. Día 1 se inició con la remodelación de la pared al lateral norte que colinda con tal cosa. Día 2 se tiró el piso epóxico o el piso de vinil y eléctrico para no sé qué. Día 3 se hizo el pedido a fábrica de los productos, para el proveedor de los productos tal y tal y tal. El día 26 son la utilización de los estados de los equipos, eso se pretende que lleguen en tal fecha. Entonces es control. Ok, con la bitácora yo voy a saber posteriormente que tenga efectivo con mi proyecto. Y una vez que yo tengo eso, no me va a servir para ese proyecto, va a servir para los futuros. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que se trataran 40 días, entonces yo no voy a pedir el equipo el día 26, voy a hacer el primer día. Y tal vez en el día 26 voy a comenzar con la parte estructural. Entonces son cosas que tal vez no se ven en la práctica, o no se ven en clases, pero sí se ven en la práctica. Y esa es la intención de él, ¿verdad? Conocimiento y qué tanto se puede manejar. Y último, cierre el proyecto. ¿A qué nos referimos con el cierre? Finiquitado. Para el cierre del proyecto, ¿qué ocupan ustedes? Bueno, ¿qué ocuparías para cierre el proyecto? Si es, por ejemplo, un cierre de proyecto de equipamiento médico, para ir a un cierre de proyecto, algo que me vale que yo termine el proyecto rápido,
cumplir, ¿no? Haber hecho también capacitaciones, ¿no? Ha cumplido con todos los requerimientos que impuso la empresa con una licitación y hacer la función. Como lo dice Joel, el cierre del proyecto es documentar, finalizado y entregar una prueba. Ustedes dijeron que iban a 20 ítems con una máquina de anestesia, verificar que los 20 se entregaron y que se firmó la que se recibió. Si ustedes no tienen el documento de entrega correspondiente al proyecto que se está ejecutando, por más que quieran, pueden recibir una demanda. Si no tienen respaldo, entonces no van a poder salvarse de que les toque volver a entregar. Porque no hay respaldo de entrega. Entonces, el cierre del proyecto es una de las etapas, tal vez no la más importante, pero sí crucial para evitar pérdidas. ¿Por qué? Porque si no hay documentos correspondientes que indique que se entregó en tiempo y forma y que se entregó de manera satisfactoria, el cliente puede reclamar y decirle, no, pero no me lo entregaron. No, pero no lo recibí. No, pero esto lo recibí mal. No, pero esto no entra porque no te lo quiero pedir. No, pero yo nunca pedí eso. Entonces, ¿qué incurre? Uno, será que el tiempo de ejecución del proyecto, el tiempo de cierre, van a tener que volver a suministrar los elementos, van a tener que volver a traer equipos desde el exterior. Eso es plata. Y vamos a hablar aquí en términos de dinero. La vida real de aquí en el campo laboral es plata. Todo. ¿Qué tanto va a costar eso? ¿A quién le va a caer esa responsabilidad? ¿Al cliente? Porque firmó, no se fijó que se le estaba entregando algo, o al proveedor que entregó y no hizo que le firmara. Entonces, es un tema bastante delicado. Entonces, vamos a ver el bloque quirúrgico. Hace poco estábamos hablando con los de bioinstrumentación 2 sobre los flujos dentro del bloque quirúrgico. ¿Cuáles son las áreas que yo debo considerar dentro del diseño y cuáles de estas áreas sí o sí tienen que estar? Estamos hablando del bloque quirúrgico como tal. Entonces, veamos. Tenemos el quirófano, la parte de medio. ¿Quién alimenta el quirófano? Y hablamos de alimentar sobre los pacientes que van a ingresar al quirófano. ¿Quiénes lo hacen? Emergencia, hospitalización, tal vez. Emergencia, hospitalización. Sí, no. Sí, porque sí es consecuencia, pero en realidad no lo es. ¿Quién lo alimenta es emergencia? Irán a UCI después, ¿no? Después del quirófano van a UCI, depende del tipo de operaciones. Entonces, el primero es emergencia. Entonces, tener quirófano actualmente significa que tienen que tener emergencia. Tener emergencia actualmente significa que tienen que tener quirófano. ¿Qué pasa en la cesárea? ¿Qué nos dice la cesárea? Señor Alejandro, ¿qué nos dice la cesárea ahorita con respecto a emergencia y quirófano? Por ejemplo, cuando estás pasando, bueno, más de algunos de ustedes ya están saliendo. Se van a encontrar en el campo, en el caso de que lleguen proyectos que actualmente están en modo clínica, o sea, atención muy general. Van a pasar a el cliente quiere pasar a una transición a quirófano, entonces van a tener que acomodar ciertos espacios, van a tener que cumplir ciertos requerimientos para cumplir con lo que la cesárea está pidiendo. Entonces, cuando de entrada ustedes van a comenzar a definir, como les comentó el ingeniero Pino, cuál es el alcance del proyecto, hacia qué se van a orientar. De acuerdo a eso, van a ir definiendo la cantidad de áreas o áreas y van a delimitar esas ciertas áreas. Entonces, en la actualidad, están poniendo un bloque quirúrgico o un quirófano siquiera, de entrada, emergencia, laboratorio, farmacia. Emergencia la van a dividir o subdividir también atención primaria, secundaria, intervención un poco más crítica. La parte de hospitalización la van a dividir o subdividir también. Me imagino que más adelante van a hablar sobre el tema. Aislados, UCI, hospitalización general, la parte de recuperación. Desde el punto de vista del quirófano, van a tener también varias áreas que más adelante las van a ver con el ingeniero. Entonces, prácticamente, la CESAR nos obliga a todas las clínicas que tienen quirófano a pasar una categoría de hospital. Y actualmente eso sucede a partir de este año. Ahorita, el coronel Alejandro estamos diseñando varios centros especiales, los cuales inevitablemente tienen quirófano, pasan a ser hospital básico.
Hay tres niveles de hospital: hospital básico, hospital medio, hospital medio general y hospital de especialidad. Y esas tres categorías que hay van a depender de qué tipo de especialidad o de atención van a tener. Hospital básico. Hospital básico va a tener sí o sí quirófano de emergencia. Tener quirófano de emergencia significa que tiene que tener laboratorio, significa que tiene que tener sala de imágenes, significa que tiene que tener sala de farmacia, sala de hospitalización. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente en quirófano y por alguna razón tengo que hospitalizarlo más tiempo del que debería de estar, 2 días, 3 días, ¿cómo yo voy a dar una atención para saber si está bien, si se le fue la infección? ¿Cómo lo hago? Para ver si un paciente tiene infección, no tiene infección. Con laboratorio. Entonces, el hospital tiene que tener laboratorio interno para poder hacer esos estudios. Si yo voy a hacer una operación porque un paciente tuvo un trauma o un choque, ¿cómo me aseguro de hacer la operación correcta? Con imágenes. Yo pongo una sala de imágenes que me permite a mí diagnosticar al paciente para operarlo. Yo no puedo tener quirófano sin imágenes. No puedo tener emergencia sin quirófano. Porque si tengo emergencia, la mayoría de las emergencias, ¿qué van a hacer? Dependiendo de la zona. Accidentes, fracturas, balas, machetazos, cuchillazos. Sucede. Ingeniero, una consulta. Entonces aquí también tendría que tener, en el tipo de hospital que está definido ahorita, se tendría que tener por lo menos algún espacio para los hijos. Sí, no. De acuerdo al nivel de especialidad de tu hospital y de tu quirófano, van a haber pacientes que se van a necesitar quirófano especializado y UCI. ¿Qué paciente ocuparía un UCI? Según tu perspectiva. Digamos. ¿Qué pacientes ocuparíamos para UCI? ¿Cuáles son aquellos pacientes que ocuparían intervención UCI? Que su salud está crítica, o sea, que están súper mal. Súper mal. Entonces, ¿qué tipo de pacientes, vamos a llamarlos así, pueden llegar en estado muy crítico? Un choque. Un choque empezado, quemaduras. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Aquí entra en juego otro elemento que se llama ambulancia. La ambulancia que recoge a los pacientes por un accidente sabe a qué hospital va a llevar al paciente de acuerdo al nivel de complejidad. Entonces aquí entra otro término que se llama triaje. El triaje es identificar el tipo de paciente para saber qué tipo de atención va a necesitar. Entonces si el paciente es un paciente que está demasiado complicado, entonces con el triaje yo lo identifico de manera tal que se tenga que enviar hacia un hospital de especialidades, un hospital que presente el quirófano, que presente las recuperaciones o las unidades para recuperación posterior a la cirugía. Entonces no lo puedo llevar a un hospital básico, tengo que llevarlo a un hospital general. Y si lo lleva, lo mato ahí. Si se lo lleva, que puede pasar, se lo lleva, si lo meten a un hospital básico y está muy complicado, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no van a contar con la atención necesaria para la vida. Si yo a ustedes, si a vos, te entrego una máquina anestesionista que está mala, te digo, repararla, la vas a reparar. Ahorita no. ¿Qué no le dices? Tiempo para reparar. Tengo que reparar. ¿Y vas a agarrar a reparar? No, vas a decir no lo puedo hacer. Eso es la que más. Entonces, ¿qué pasa si la agarras? ¿Qué pasa si el hospital agarra? Entonces aquí viene la ética dentro del propio quirúrgico, donde el hospital tiene que saber qué tipo de atenciones puede recibir. No, emergencia. Dentro de las ambulancias llaman a emergencia de cada hospital. Tengo un paciente con esto y esto, lo vamos a tratar hacia allá. No lo puedo atender, no es especialidad. Si lo reciben y llega a fallecer el paciente, obviamente sale un número rojo para el hospital, porque toda esa tasa se mide con la tasa de mortalidad que hay dentro del hospital. Mientras mayor la tasa de mortalidad, menor clasificación, menor rango tiene el hospital para poder hacer atención y poder tener las licencias y todos los permisos para algunos contratos de seguros.
O sea, no un solo arroz con mango ahí metido que está relacionado a la plata. Entonces vemos de que depende del servicio de ambulancia, depende del personal que va a estar atendiendo el bloque quirúrgico y el hospital para decidir si recibe o no recibe un paciente. Entonces, las unidades o los hospitales que van a tener UCI van a ir al hospital general para abrirlo. ¿Por qué? Porque el hospital general ya va a atender pacientes oncológicos, pacientes urológicos, pacientes de neuro, pacientes de todo tipo de pacientes. Los renales son oncológicos, por eso. Y en cirugías, o en hospitales medios o básicos, perdón, van a ser pacientes para cirugía general, consultas externas, politraumatizados, no orales. Entonces vemos que ya el hospital está segmentado para un tipo específico de atención dirigido a un tema específico. Sí. Me llamó la atención que mencionó, ingeniero, el hecho de que cuando hay una emergencia relacionada a las ambulancias, ellas se coordinan con los hospitales y como mencionó depende del tipo, ¿no? Pero porque hay varios tipos de ambulancias, Cruz Roja, Cruz Verde, privadas, etcétera, ¿no? Copeco inclusive, pero ¿qué ente es el que dice, no, envíalo acá? ¿O se coordinan entre las ambulancias como...? Si te voy a ser sincero, tenemos un compañero de trabajo que trabaja en ambulancia y él era el que... ¿Cómo lo voy a decir? Así que no se me tan feo. Quería decir taxi. La administración que le daba el dinero para llevar a los pacientes, ahí lo llevaba. Él recibía bonificación por paciente que ingresaba. Recibía comisión por paciente ingresado. Casi ¿Quién como de los Uber. que yo dos ahorita conmigo vieron la serie que les recomendé? Yo. ¿Sí o no pasaba eso? Sí, pasa eso que se supone, por ejemplo, que se llama ambulancia, pero el hospital igual le da algo por el paciente que llega. Por el paciente que llega. Entonces las ambulancias sucedía lo mismo. Es como Uber. Porque, por ejemplo, un ejemplo. Emergencia, imágenes, quirófano. Yo tengo un paciente, tengo 10 pacientes. Tengo 10 pacientes, tengo que hacerle diagnóstico por imagen y tengo que intervenir en cirugía. Diagnóstico por imagen, un rayos X, 600 lempiras. Una tomografía, por si es problema de cráneo, 2.500, 3.000 lempiras. Después de eso entra el bloque quirúrgico, no sabemos cuánto va a costar. Pues viene, el de la ambulancia le dicen, si hay pacientes con tal cosa, me lo traen a mí. Lleve todo el 200 lempiras. Sí. Y se lo digo porque, no sé, yo he platicado con muchachos que trabajan con nosotros. Y eso es cierto, sucede. Por eso van tan rápido. Por eso van tan rápido. También. De hecho, lo de la rapidez por el tema de que te tienen que dar atención. Tienen que. Pero aquí vamos. Si te llevan a vos que estás en un accidente y de repente llegan a un hospital donde porque el de la ambulancia se les varió porque le iban a dar la plata ahí y no te atienden, Sí. ¿a quién le queda el gol? Sucede en hospitales privados que cuando el paciente está a punto de fallecer o está muy delicado y no lo pueden atender, lo trasladan a un público. Ah. Sucede, pasa, desafortunadamente. Vivimos en un país donde nosotros tenemos que acercarnos, nosotros tenemos que velar para que esto se bien. Entonces estamos viendo cómo el bloque quirúrgico no solo depende de la cosa que está en sino que depende del exterior. Estamos dependiendo de, uno, emergencia, sala de recuperación para los pacientes que solo se operan y se van a estar a estabilizar. Un día de todo intensivo dependiendo de la especialidad del quirófano. Vamos a tener la morgue, o si el paciente fallece. Y vamos a tener hospitalización y todo un ciclo. Los pacientes están en emergencia, como ocupa la situación quirúrgica, pasa a un preoperatorio para poder estabilizarlo, prepararlo para la anestesia, hacer la cirugía, posteriormente entra a un post quirúrgico para que la anestesia pueda salir del paciente y luego entra a una hospitalización. Si el paciente está muy complicado, pasa a la hospitalización, un cuidado intensivo y viceversa, cuidado intensivo, hospitalización. Si se sigue complicando, regresa al bloque quirúrgico para la operación o regresa a un cuidado intensivo para la atención especializada.
Entonces, ¿qué tipo de atenciones vamos a tener para los quirúrgicos? No primarios, los obstétricos. ¿Por qué? ¿Por qué bloque obstétrico? María José. ¿Por qué bloque obstétrico? ¿Por qué tengo bloque obstétrico como atención primaria? Para mi bloque quirúrgico. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasa si tengo un parto y se me complica? Un parto natural se me complica. No puedo dar leche. Exacto. ¿No puedo dar leche? Quirúrgica. ¿Qué pasa? Tengo emergencia. Se me complica, no lo puedo atender. ¿A dónde va? Quirúrgica. Los pacientes que ven el departamento de imagen, ¿cómo van al bloque quirúrgico? Dependiendo de qué tan complicado sea. Si es una fractura demasiado complicada que necesita intervención, necesita colocar clavos, necesita colocar placas, órtesis o prótesis, tiene que tener bloque quirúrgico. Esterilización. ¿Por qué entra como atención primaria bloque quirúrgico? Todo bien. ¿Qué pasa si no le hago la asepsia correspondiente al instrumental? ¿Qué hace? No lo tengo que quizás. ¿Qué más tenemos? Cuidados intensivos. ¿Por qué? Si me complica el paciente después de una operación, voy a tener que resolver el quirúrgico. Luego tenemos laboratorio. ¿Cómo laboratorio me da a mí atenciones para el quirúrgico? Pero el tipo de sangre. Por si se ocupa sangre o cosas así. ¿O no? Chequeos. Ajá. Y también creo que dependiendo de ciertos resultados podemos definir si el paciente está preparado. Ajá. Lo que sea el tal cual. Dependiendo del tipo de resultados, vamos a definir si el paciente va a ser apto para una cirugía, si el paciente no va a tener problemas de infecciones de sangre, no va a tener problemas con algún medicamento. Es necesario. Entonces, por eso es que dentro del hospital, a nivel básico, declarado por la CESAR, vamos a tener bloque obstétrico, emergencia, departamento de imágenes, esterilización, trabajo intensivo, laboratorio y farmacia. ¿Por qué farmacia? ¿No? Para los medicamentos controlados, tal cual, como dice Juan. Medicamentos que van a permitir que el paciente tenga la limitación del dolor y pueda estar tranquilo. Y la secundaria, sea anatomía patológica, ¿por qué? Hospitalización, después del bloque quirúrgico, sale una hospitalización. Tenemos una enseñanza, dependiendo del tipo de hospital, en este caso sería el hospital María Especialidad Pediátrica, el hospital Escuela, San Felipe, San Catarina Rivas. Y tenemos administración, que es la que controla el hospital, admisión, arte y servicio secundario, como secundario. Entonces, ¿con qué se interrelaciona la central de esterilización? Y por qué vamos a hacer énfasis en la central de los quirúrgicos. La contaminación cruzada que existe entre el bloque quirúrgico son realmente altas por el tema de las probabilidades de cruce. Probabilidades de que en la misma sala de operaciones sale por la misma puerta el paciente operado, material sucio, material limpio. Eso no debe existir. Honduras no tiene ninguna ley que exija que esto se cumpla, no tiene ninguna normativa que exija que esto se cumpla, pero es un departamento que se llama de la norma, marco normativo. El marco normativo de parte de la CESAR dice que está asegurándose en la medida de lo posible que se cumpla esto. Hemos recibido al inicio rechazos de proyectos donde la misma entrada del paciente era la entrada de material sucio. Y casi todos los hospitales están así. Son muy raros. No sé si el ingeniero Hierro ha visto hospital que lo cumpla al 100%. Todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa?
Actualmente, la CESAR tiene sus intentos, fallidos o no fallidos, de hacer de que esto se cumpla. Y los diseños que nosotros estamos trabajando y presentando nos obligan a que la salida de material sucio no sea la misma que la entrada del paciente. Nos obligan a tener una entrada y una salida. Si no, el proyecto no se aprueba. Y actualmente han existido situaciones en las cuales clínicas y hospitales en la zona de occidente se han cerrado. Yo he visto más de 4, 5, incluso 6 hospitales que se han clausurado porque no cumplen con eso. O porque es un quirófano que no tiene toda la termomedicación. Actualmente, en este año, la CESAR está tratando con los intentos de poder asegurar que esto sea real y evitar la contaminación cruzada. ¿Por qué es importante considerar la contaminación cruzada? Porque la contaminación cruzada nos va a dar una cantidad de pacientes infectados que van a aumentar la tasa de mortalidad en el hospital, que va a aumentar los gastos, que va a aumentar el nivel de ocupación del hospital. Y para el hospital no es ningún negocio tener un paciente por 5 días, también es un negocio tener un paciente por 10 días. El negocio económico de todo negocio de la redundancia es el flujo. Es que entre, que salga. Que entre, que salga. Es el negocio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre una sala de quirófano y una sala de cirugía menor? ¿Cuál es la diferencia? Diría yo que en la sala de cirugía menor son cosas que no impliquen incisiones tan grandes o procedimientos tan invasivos, imagino yo. O sea, no haría una operación de corazón abierto en una sala de cirugía menor, ¿no? Sería más como diario puntos, suturas, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. ¿Alguien más por qué va a mencionar algo? Los equipos. ¿Qué más? ¿Nadie? ¿Por qué? Por lo mismo que estaba mencionando, una por los equipos que van a estar, otra por el personal que va a estar ahí dentro de la cirugía menor del quirófano y del procedimiento ciudadano. ¿Qué más? El equipo médico. ¿El equipo médico? ¿Qué más? ¿Bien? Yo creo que básicamente es, o sea, el equipo y el personal que va a estar en el área. Hay una diferencia bastante marcada. El sistema de climatización. Amplía tu comentario. Por el tema de la asepsia, de no querer pues, generar contaminación cruzada, de mantener la sala libre de cualquier pues, virus o bacteria del exterior y para que no salga, pues eso sería comparado, porque como le mencionaba, no haría una operación de corazón abierto en un lugar donde la asepsia es baja a una donde la asepsia cumple con las condiciones. Sí, no. Todo lo que dijeron está correcto. Sí es cierto la climatización, pero realmente no es por ese punto. Recordad que en ambos lugares, quieras o no, vas a tener piel expuesta. Va a tener una herida expuesta. Entonces la posibilidad de que entre bacterias o que entre un virus al paciente es bastante alta por el tema de la contaminación cruzada. El tema de la climatización se tiene que controlar tanto en cirugía menor como en sala de quirófano de la misma manera. En teoría, el hospital tiene que tener su sistema de circulación y de control de aire, temperatura y humedad, de manera que se pueda, para estas áreas blancas o áreas grises, no reutilizar aire. O sea, la climatización en esta sección del bloque quirúrgico de sección del hospital tiene que ser tal que el 100% sea aire nuevo, no aire reciclado. En hospitalización se permite reciclar hasta un 70% de aire. En emergencia se puede reutilizar el aire sin problema. En administración realmente se reutiliza el aire. Pero en bloques o en unidades donde existe la posibilidad de contaminación cruzada mucho más alta que en otros lugares, no se puede tener recirculación por el tema funcional.
Entonces, para hacer énfasis en esa parte. La mayor diferencia, o la diferencia más clara entre estas dos áreas, son dos. Uno, el espacio y los equipos. Claro. Dos, la anestesia. Cirugía menor, ¿qué tipo de anestesia usa? Local, palpar regional, por mucho. En el bloque quirúrgico, en el quirófano que uso, general. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar una unidad de cuidados de cirugía menor de una unidad de cuidados de cirugía mayor? Anestesia. Tengo una máquina de anestesia. ¿Qué tipo de cirugía es? Mayor. ¿Por qué? Su intervención es una anestesia general. ¿Qué pasa? En Honduras se tiene que declarar el bloque quirúrgico como cirugía menor o cirugía mayor. Si ustedes declaran el quirófano como cirugía menor y es el inspector y yo no me queda anestesia, ¿qué va a decir? Algo no pasa. Y algo no me por aquí. Si ve una torre de la paroscopía, ¿qué está pasando? Si ve una marca en negro, Orgullo. como es, bueno, si el paciente amenaza, me tienen ahí en el. Entonces, vemos aquí que la importancia con esta diferencia nos va a servir a nosotros para evitar que haya ese error y si somos gestores de normativas, asegurar de que la gestión pueda cumplir con nosotros. Es muy importante saber esa diferencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? En esencia, una mesa de examinación, una lámpara crítica, puede ser cilíndrica de una cúpula, no tomamos mucho, y todo lo demás es militar. Desarmayo, medicamentos, cambio de operaciones y otras cositas por ahí. Se acabó. No hay mucho más. Materiales militares, toma de gases, electrocutero, hasta 100 watts, 200 watts por mucho. Depende del tipo de cirugía. Ahora vamos a ver el otro. Es un quirófano completo. Ya vamos a tener la parte de abajo, preparación del paciente. Vamos a tener una entrada del personal médico que va a hacer la limpieza, el lavado de manos para entrar al bloque quirúrgico, perdón, a la sala de cirugía, vamos a tener todo el equipo. Pensar el quirófano es pensar esencialmente, o mínimo, en tres equipos principales. ¿Cuáles podrían ser? Máquina de anestesia. Ventilador. Lo mecánico es para cuidados intensivos. Máquina de anestesia. Unidad electro. La ESO, electrocirugía. sí, pero no es tan básico porque puedes hacer restricciones sin necesidad de la ESO. Monitor. El monitor de signos vitales puede ser uno de ellos. El ventilador mecánico. Bomba de difusión puede ser uno de ellos, pero no es necesario porque puedes colocar microgotero. Muchas otras soluciones. Dos equipos más. La mesa. Puede ser monitor, pero realmente no. La mesa de quirófano, sin la mesa no pueden operar. Hacemos procedimiento, tenemos dos. Hay uno más. El desfibrilador. Desfibrilador de emergencia, no es para quirófano, es de emergencia. Lámpara cirúrgica. Empezar el quirófano, empezar esencialmente que tiene que tener sí o sí nosotros robar dentro del bloque quirúrgico. ¿Por qué? Existen hospitales que por no hay presupuesto no pueden obtener todos los equipos y puede ser que compartan. Nosotros tenemos hospitales preoperatorios usan el mismo monitor para cirugía. La misma cirugía lo sacan para postoperatorio y no pasa nada. No podemos utilizar la misma mesa para los quirófanos al mismo tiempo. No podemos usar la misma lámpara para los quirófanos al mismo tiempo. No podemos usar la misma máquina de anestesia para los quirófanos al mismo tiempo. O sea, en esencia, empezar el quirófano, empezar en esos tres equipos que sí o sí tienen que estar. Obviamente, van a haber otros equipos que se van a relacionar a esto, como mencionaron ustedes: monitor, bomba de difusión, desfibrilador, los ESU y otro más. Máquina de circulación extracorporal. Sí, porque realmente solo se usa el quirófano, pero realmente un quirófano especializado. Vámonos a lo básico. Sí, o sea, sí, pero es especializado. Vámonos a lo básico. La recepción. La reducción. ¿Qué más? Raquel. Más equipos básicos que tienen que estar, aparte de los tres que ya vimos, esenciales. Otro, que es
Mecánico de toda la funcionador de secreciones, para que la idea. ¿Qué más? ¿Alguno? ¿Dos? ¿Tres? Nada más. Eso. A partir de ahí, todo lo que viene es especializado. Entonces, queremos un arco en C para ortopedia. Queremos un arco en C para la cardiología, un arco en C con fluoroscopía de elaboración, de rendimiento. Queremos un arco en C para vascular, un arco en C con fluoroscopía de rendimiento. Queremos hacer la paroscopía, con una torre de paroscopía. Queremos hacer endoscopía, con una torre de endoscopía. Y así sucesivamente. Entonces, va a depender específicamente de qué es la especialidad que vamos a utilizar. Sobre licencia, lo básico, como se me ha mencionado. Entonces, todo eso tiene que estar considerado aquí, y es por eso que el espacio que se espera tener en el enfoque quirúrgico es un espacio que permita tener todos estos equipos y tener la circulación adecuada del personal de enfermería, del enfermero o la enfermera instrumentista, del asistente del anestesiólogo, del cirujano, del anestesiólogo, del cirujano, del asistente del cirujano. Son como 5 personas que pasan dentro de una cirugía. No pueden estar en un espacio muy pequeño. Entonces, todo eso se considera dentro del bloque. Esto es sobre el bloque quirúrgico. Además, viene con los equipos. Pero, vamos a ver el equipo de un solo caso. Entonces, voy a pedir parte voluntaria. Tiene que ir a la banda. Disculpe, ingeniero, ¿qué marca es esta? Este se llama Superstar. Superstar. Imagino que es estadounidense. Es China. Superstar. La poderosa Superstar. Ya me van un par de cositas para que. Pero con aceitito. Faltan un par de cositas ahí. Es vaporizado. Cuidado, concepción de caída. Ese fue. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo dentro de una máquina de licencia? ¿Cuáles son las partes que yo tengo acá? ¿Qué más? Ah, sí. Sí, ponen ahí. Atrás de la pantalla. ¿Para qué la vamos a Ah, el banco. Para controlar la presión del flujo. ¿Para qué? Controlar la presión del flujo que se le va. ¿Qué presión? Del oxígeno. ¿La presión del oxígeno? No, esa es la flor. Esa es para eso. ¿Para qué es la válvula P? Ah, para cerrar para cancelar el flujo, ¿no? Por si había Es para. por el tema del purgado, ¿no era? Para. Guay, en el María se le. Yo me acuerdo para. Sí, yo sé que se estaba por el tema de la presión. Entonces, ¿qué es la válvula PL? Pero es que controla el flujo del agente anestésico. Ingeniero Yaro, ¿qué es la válvula PL? Vamos a agarrar el curva, ingeniero Yaro. A ver, lo que nadie. Lo que nadie se le quiere pasar un día. Se va. Ah, le están llevando. Yo dije lo que yo creí que era. Ah, se fue Yaro. No. no sale, ingeniero, vamos a hacer nosotros. No, pero no es para cortar el sistema. Yo me acuerdo. Bueno, yo dije, no vas a hacer eso. Siempre quedo con el pensamiento. Dígalo ya, porque ya.
Para conseguir, para. Yo solo sé que se pasa así. Creo que es la PL. Sí. Es que. Yo creo que la pregunta es muy fácil. Es que hay unas que hacen para. Empezamos a corroborar la entrada de gases para oxígeno, para óxido nitroso. Hacemos un favor de llamar a la interpretación del trabajo de todos los focos. La entrada de oxígeno, la entrada de aire y el óxido nitroso. ¿Qué tengo que corroborar yo acá? ¿Qué tengo que corroborar? La entrada de gas. ¿Qué tipo de entrada es? ¿Por qué? Porque puede ser que tenga oxígeno de alta presión, oxígeno de baja presión, oxígeno nitroso de alta presión, oxígeno nitroso de baja, en este caso no hay, y aire medio. También si tiene sistema de respaldo. El sistema de respaldo son los cilindros tipo E con una válvula de yugo que se colocan acá abajo, generalmente vienen colocados, y este de acá viene en la parte de arriba, generalmente. Esta máquina lo trae en esta parte, todos, no tiene sistema de respaldo. Solo tiene sistema de respaldo de oxígeno. ¿Qué significa? Que aquí lo puedo conectar sin ningún problema para el suministro de oxígeno del toma de gases de la pared. Aquí lo puedo conectar suministro de oxígeno y un cilindro. ¿Sí? Corroboro eso, lo conecto, obviamente conecto la energía eléctrica, lo enciendo y después, ¿qué tenemos que revisar? Flujómetros. Después de los flujómetros, tenemos todas las piezas que están conectadas. Actualmente, este no está bien conectado. Lógico. ¿Por qué lo dejamos flojo? Porque realmente lo vamos a zafar. Vamos a ver qué es esto. Si yo inicio la máquina así como está, actualmente, uno, no tengo gases, pues no puedo hacerla funcionar como tengo gases, pero en teoría, si no la conecto, me va a dar fuga. Y el volumen final no me va a funcionar, no va a llegar a la presión objetivo, y la terapia ventilatoria no va a ser la adecuada. Entonces tengo que asegurarme que todas estas uniones estén bien conectadas. Tengo que asegurarme que esa esté conectada. Mira. Aquí viene mi sensor de oxígeno. Aquí está todo ahí. Servicios de oxígeno. Tiene una fecha de vencimiento de un año. Tenemos un año para utilizarla. Esta la conecto aquí, conecto el medidor, este medidor lo conecto acá y listo. Si no lo voy a utilizar, tengo que taparlo, porque si no lo tapo, va a haber fuga. ¿Qué más? Vaporizador. ¿Qué tengo que revisar del vaporizador? La entrada del vaporizador a la máquina. ¿Cómo se? O sea, si es compatible. ¿Es compatible? ¿Qué más tengo que revisar? ¿El anestésico? ¿Cómo lo corroboro? Que hay un medidor. Dependiendo del tipo de flujómetro, de Vaporizador. anestésico, del tipo de vaporizador, habrá forma de llenarlo. Entonces, este de aquí se llena solo drenando. Hay otros que se colocan adaptadores. Entonces va a depender específicamente del tipo de vaporizador que estamos utilizando. Es importante sellar bien esto. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué es importante sellar? Fugas. Fugas y porque es volátil. Este es psicovolátil. Entonces prácticamente a 50 grados centígrados es el punto de ebullición, de 47 y 53 grados centígrados. Entonces significa que la temperatura ambiente está bajo agua. Se nos puede ir. Y más de que estamos calentando con una resistencia de la vaporización, obviamente lo vamos a vaporizar. ¿Cómo lo controlo? Presiono aquí y comienzo a regular. ¿Y qué después de esta regulación? ¿Cuándo lo voy a colocar? En el anestesiólogo. ¿Cómo hacer el cálculo del anestesiólogo?
De acuerdo al peso, la altura, la edad, y ambos números. Entonces, los números colocan qué tanto porcentaje de agente anestésico y qué tanto flujo le va a colocar. Acabó. ¿Qué más? Para los que se acercaron y los que no, pues pueden acercarse. Hay una pequeña pestañita. Pueden acercarse. Esta pequeña pestaña, para cuando se abre uno, no se puede trabajar con el otro. Usted solo va a trabajar uno al mismo tiempo. Solo uno. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es de aquí? ¿Qué creen que es? ¿No mandar automático? Podría ser. Probablemente por aquí hay otro. Este es el modo manual automático. Este de aquí por aquí. Es para un sistema de suministro de oxígeno. No voy a decir de respaldo, porque realmente no da respaldo, pero podemos dar una terapia de oxígeno pre-anestesia o post-anestesia. Mientras llega el cilindro, mientras llega el caminero para que se lo lleve. Entonces es como que yo puedo colocar un adaptador, coloco mi medidor de flujo y en lugar de pasar por mi circuito, pasa directamente acá. Una salida independiente. ¿Qué más tenemos? Entonces, sistema de respiración, en esta parte de aquí. ¿Qué va a tener este sistema de respiración? Válvula PL, vamos a ver la válvula PL, nuestro circuito de inspiración, nuestra válvula de inspiración, y nuestro canister. Por el canister, vamos a tener por esta parte de acá nuestra salida de desechos, que está conectado, y una salida de líquido. La válvula. Quedamos con la inspiración. Tienen sellos, tienen pequeños agujeros donde se toman las muestras por aquí para que el equipo pueda tener fácil. Para que el equipo pueda tomar las tomas de gases, pasar las medidas y posteriormente tomar los valores de referencia para hacer los autoajustes correspondientes. Vamos. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguro? Entonces, ¿qué es la válvula PL? La válvula PL. Para liberar presión del sistema. ¿Qué es la válvula PL? ¿Viste que no? No, reina. ¿Cuál es que es la válvula PL? La que libera cuando la presión es más alta, para evitar que haya colapso para que el paciente reciba la presión alta. Sí, pero ¿de dónde? La PL se tiene en todo el sistema del paciente, el sistema hepático, entonces está antes de la salida del paciente. Casa. Poste, pero entró re. Yo tengo aquí mi función de ventilación manual, ventilación automática y ventilación manual. Automática. Cuando estoy en automática, ¿qué es lo que hago? Coloco volumen entidad, la presión, ya sea controlado por presión, controlado por volumen, la ventilación, y lo configuro. De acuerdo a esa configuración, el equipo va a regular las presiones adecuadas para que pueda funcionar y no tengamos un paro de armas sobre el paciente. Si yo cambio de ventilación manual, mi válvula PL me regula la presión manual de la vía aérea que le estoy colocando al paciente. ¿Por qué? Coloco esto. Aquí está la válvula. Tenemos esta celda. Esta en teoría baja. Este es mi paciente. Cuando yo paso a la ventilación automática, que es asistida por el equipo,
Esta ventilación automática es lo que va a hacer, el equipo va a controlar la presión y el volumen que le estoy insuflando. Entonces vamos a ver que este balón se va a llenar y se va a liberar la presión de manera adecuada. Se va a inflar y va a retornar a su posición. Va a inflar y va a retornar a su posición. Y vamos a ver que este sistema de aquí también se va a levantar y va a bajar. ¿Cierto? Desafortunadamente no tenemos el cilindro para probarlo. Así sucede. ¿Qué pasa cuando lo paso en función manual? Todo el sistema de gases que está incorporado aquí se mantiene lleno todo este reservorio. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando este circuito, estoy utilizando este. Entonces presiono para hacer el flush. Por aquí no sé dónde está, lo veo, acá está. Lleno el circuito de aire, lo lleno y comienzo con la ventilación manual como si fuese un resucitador. Entonces, de acuerdo a este de aquí, yo estoy presionando y lo que yo presiono aquí voy a aumentarle suministro al pulmón. Eso significa que yo puedo controlar que mi enfermera no le meta una sobrepresión al paciente para que no lo dañe. ¿Cómo lo hago? Con la APR. Entonces, la APR es una válvula reguladora de presión que me va a permitir a mí limitar la presión que va a entrar al pulmón del paciente cuando estoy haciendo una ventilación asistida manualmente. ¿Sí? ¿Claro? Claro. ¿Pregunta? ¿Consulta? Okay. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues aquí sí lo vamos a desarmar. Todo este sistema es desmontable. Prácticamente todas las máquinas de anestesia se pueden desmontar y esterilizar. Yo puedo retirar esto, lo quito. Este es Julio, no lo puedo esterilizar. A menos no como claro, lo quito, lo saco de ahí. Puedo quitar mi válvula de presión porque tiene Julio, lo quito y lo paso acá. Puedo quitar mi sensor de flujo. ¿Se ve? Lo quito. Quito, paso aparte acá, quito mi válvula de expiración, quito este de acá, el de lado, toda esta parte no se va. ¿Socaste? ¿Lo tocaste? ¿Ah? ¿Lo tocaste? Un poquito, ahí están las altas. ¿Sale, no? Ya no. Y todo eso lo puedo llevar a esterilizar. Todo eso. ¿Por qué se lo digo? Porque realmente no hay más. Ningún hospital saca el sistema de respiración para alimentar o esterilizar, y si se puede. ¿Por qué? La válvula de respiración puede tener aquí. Cosa. Estamos recibiendo toda la respiración del paciente. Entonces, la cantidad de contaminación que hay aquí, y que hay aquí, el final, la cantidad de la probabilidad de contaminación cruzada, la válvula de respiración es final. ¿Cómo esterilizarlo? Y todo esto lo puedo llevar a esterilizar. Lo puedo utilizar como autoclave a los 134 grados centígrados sin ningún problema. Lo puedo hacer. Y estas de acá son piezas, las puedo esterilizar con un desinfectante de alto nivel o con gas. Entonces, puede ser. Y se tiene que hacer. No hay máquina en este rango de equipos que no lo permita. Todo lo permite. Entonces, esas son una de las prácticas de asepsia y antisepsia que tenemos que realizar sí o sí para evitar contaminaciones cruzadas. ¿Sí? ¿Para qué más vamos a tener por aquí? Que podamos desmontar. Sácate por el horizonte.
con el vaporizador, en un sistema, un circuito cerrado completamente. Este circuito cerrado, lo que vamos a tener, te pesa, este pequeño bebé encima. Y la única forma de hacer calibración del vaporizador es mandando las fábricas. Si ustedes están, se lo voy a bajar para que lo vean. Si ustedes están con un vaporizador, están en un hospital, llega alguien a decirle, yo le mando a calibrar el vaporizador, le doy mantenimiento a su sistema vaporizador. Lo que van a hacer es agarrar una toallita, y disculpen la expresión, pero van a escupir y lo van a limpiar. Y es todo. ¿Por qué? Porque hacer un circuito cerrado, el equipo no permite hacer las calibraciones por el tema de la precisión que tiene el equipo. Entonces tiene que mandar a la fábrica para que fábrica lo haga en ambientes controlados, ambientes, temperatura, humedad y presión, porque todos esos cambios afectan el sistema de vaporización. Entonces cualquiera que les diga de que eso es posible, realmente no es cierto, no es posible. Y he escuchado eso tantas veces, de que calibramos el vaporizador, damos mantenimiento al vaporizador, nosotros lo ajustamos, no se preocupe, no se puede, pero cualquier sistema cerrado. La única forma es que el mismo fabricante, y de hecho, son muy pocos los fabricantes que tienen sistemas vaporizadores. Esta empresa se los compra Peliman, Miller se los compra Peliman, Batman se los compra Peliman, GE se los compra Peliman, el Drager se los compra Peliman, en su mayoría. Entonces, Peliman es una de las marcas mejores posicionadas con sistema de vaporización. Entonces, todos vienen a caer a ellos, hacer calibraciones, hacer los ajustes de ellos. Pero la única forma en la que le van a dar mantenimiento al vaporizador es que digan, lo retiramos, se lo traemos en 6 meses y le damos uno de respaldo. Ahí sí, porque ahí significa que lo van a enviar a fábrica, que lo calibren y que lo retornen. Y en este caso, ustedes que son distribuidores de esta máquina, ustedes hacen el conecte para hacer eso también. Sí. El sistema de vaporización prácticamente se requiere después de los 5 años, una calibración. Antes de los 5 años es muy poco probable que se requiera, salvo que esté realmente maltratado. En ese caso se les coloca un vaporizador de respaldo para que él pueda seguir trabajando sin problema. Los vaporizadores son compatibles. Disculpe, ¿puede repetir la empresa a la que todo el mundo le compra? Peliman. Penlow. Peliman. Gracias. P-E-N-L-O-N. Peliman. Las marcas de resistencia, esta marca, vamos a decir, como coloquialmente todo el mundo dice, es chinito. Chinito. Y chinito. Ya voy con esto, es barato. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta marca? ¿Cuál es el objetivo de este equipo? El equipo no está compitiendo en temas de calidad. El equipo no está compitiendo en temas de precisión de monitoreos. Está compitiendo en precio, como casi todos los chinos. Precio. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué lo que nosotros, como gestores de tecnología médica, tenemos que saber cómo funcionan los equipos? ¿Por qué? Si ustedes van a hacer una cirugía, o van a tener un quirófano solo para cirugías generales, abdomen, cirugías renales, ustedes no ocupan un equipo de alta precisión, porque la duración de las cirugías son de 2 a 3 horas. No ocupan un volumen controlado por mucho, una sincronizada mandatoria por intento, por presión o por volumen, se acabó. Presión soporte, tal vez, para donde esté, puede ser, pues después de ahí no lo ocupan. Entonces, ¿qué ocupan ustedes? Controlar volumen. Quédame que la mayoría de los anestesiólogos solo controlan volumen. Entonces, si yo tengo un equipo como este, que tiene un precio X, y tengo un equipo exactamente igual de otra marca, que tiene un precio 3X, ¿por cuál se van a ir? Y hacen lo mismo. El mismo objetivo. Por el más barato, por la X. ¿Por qué? Porque es más barato, es lo mismo. Ahora bien, esta máquina de anestesia no está diseñada para realizar operaciones en pacientes neonatales. No se puede. Y esta es una Superstar modelo S6100, no sé si está por aquí.
La tecnología que tiene este equipo con respecto a otras marcas como la Estiva 5 de GE, como la X400 de Ford, como la Penlon E5 de Penlon, como la Mitre 435, tienen exactamente las mismas funciones, los mismos modos de ventilación, los mismos niveles de seguizado, los mismos niveles de alarma, tienen exactamente lo mismo. Cumple con la misma función, cumple con el mismo objetivo. Cuidado con esto. Cumple con el mismo objetivo. Entonces, si cumplen con el mismo objetivo, tienen el mismo nivel de precisión, el mismo sistema de alarma, el mismo sistema de monitoreo, y ahí es donde nosotros, dependiendo del dimensionamiento que hacemos en la identificación del proyecto, vamos a saber si vamos a tomar una máquina como esta o no. ¿Por qué? Si yo pongo una máquina para neonato, ¿cuál es el volumen de utilidad promedio que se le va a colocar a una máquina? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el volumen promedio para un paciente promedio? Un adulto. Va a estar entre los 500 ml a 600 ml. Un paciente neonatal, por cada kilogramo multiplicamos por 5 ml. Entonces, si el paciente es prematuro y el paciente pesa menos de 2 kilogramos, ¿cuántos ml le voy a colocar? 5, 10. 2 por 5, 10. Esos 10 ml son los que yo voy a controlar con el equipo para poder suministrarlo. Pero si esta máquina solo llega de 20 ml a 1500 ml, ¿no funciona? ¿Funciona? No. La Mirra llega al mismo rango, la GE llega al mismo rango, la Estiva 5 llega al mismo rango, la X400 de Comet llega al mismo rango, la Penlon E5 llega al mismo rango. Entonces, si hacen lo mismo, tiene el mismo alcance, porque no voy a ir, va a depender. Esta es más barata, la material es más barata. Significa que a corto tiempo, cuando tengan empieza. Entonces ahí vamos a qué? A la gestión de equipamiento médico. ¿Qué hacemos con la gestión de equipamiento médico? Medir el nivel o la periodicidad que vamos a tener para poder hacer el mantenimiento. Para hacer el mantenimiento predictivo. Y saber en cuánto tiempo voy a necesitar cambiar una parte. En cuánto tiempo voy a necesitar hacer un cambio de repuestos o un cambio de consumibles que el equipo me permite. Entonces, aquí es donde entra la gestión de equipamiento médico en la planificación de mi proyecto. Con un ejemplo claro, esta máquina. Bien puede tener esta, que esta el precio anda como a los 300.000 lempiras, o bien una Mintrack que anda el doble del precio, una GE que anda 2.5 arriba del precio, o esta. Pero ¿cuál es la diferencia? GE y Mintrack, la precisión es mucho más alta. La precisión de los sensores. Pero, ¿para qué nos va a servir? Solo para que las alarmas se suenen más rápido, o suenen más lento. La diferencia son en milisegundos, son milisegundos. ¿Cómo lo sé? Porque se habla la fecha de cada uno. Entonces, el trabajo de ustedes como gestores de equipamiento médico es asegurarse que conozcan qué es lo que están comprando, qué es lo que están colocando durante la planificación del proyecto. Una vez que se identifique. ¿Sí? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, el ingeniero ya va a traer una prueba. Él tiene buen corazón. Tiene más corazón. Él tiene buen corazón. Que ya casi con él. ¿Qué más? Lo debía. De verdad, esta la máquina es más sencilla de lo que cree, más fácil de lo que cree. Realmente no es nada complicado, no es nada del otro mundo. Obviamente, entre mejor conocen el principio de operación, más fácil va a ser identificar las partes que se pueden dañar. ¿Qué partes se pueden dañar aquí? ¿Qué partes pueden dañar aquí? Las mangueras. Las mangueras. Claro. El fuelle, ¿Por qué? porque es un movimiento mecánico. Eso incide a. ¿Cuál es el fuelle? El, ¿Ese es el fuelle? Sí. ¿Seguro que ese es el fuelle? El fuelle no es todo. Sí. No, el fuelle es todo. Todo el sistema respiratorio. Ahí están los puntos exactos que le estaba pidiendo. Bájalo. la membrana. Se le llama membrana o satélice.
No se va. Todo eso es una respiración. Que coloquialmente se le dice follaje. Habíamos quedado a punto de extraer. Membrana serpentina. 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 Ah, la serpentina. Serpentina o diafragma. No creo. Sí se puede dañar. ¿Qué otras cosas se pueden dañar? El sensor. ¿Qué es sensor? Oxígeno, la trampa de agua. Los oxígeno. ¿Cuál es trampa de agua? Sí, trampa de agua. Trampa de agua. La de vista. Por botar eso, por favor. ¿Qué otra cosa? Los flujómetros. Las perillas se pueden dañar. Podemos quedar aquí, se nos puede dañar. En el cáliz también. El cáliz se nos puede quedar. Las válvulas ocupan cambio. Los cubles ocupan cambio. ¿Qué más? El manómetro se puede dañar. Todas las piezas que yo puedo retirar del equipo son o tienen altas probabilidades de que se vayan a dañar porque justamente que se están reteniendo del equipo. Entonces todas esas piezas son piezas que tengo que considerar que debo de tener sí o sí dentro de mi stock de repuesto para realizar. Y como esto te los mantenimientos preventivos y correctivos. Sí fue. ¿Qué más? ¿Cuántas piezas se pueden dañar? Hay una que se puede dañar bien fácil. Es la que mayor veces genera problemas. La pantalla touch. ¿Cuál creen que es? La pantalla touch. Una carpeta común. ¿Cuál es la otra? ¿Paso? Yo diría la pantalla. Sí, la mesa también puede ser. Ahí nomás, ahí nomás. De hecho, sí, digamos. Y una parte de atrás. Nosotros vamos a tener. Y esto es para todo sistema de ventilación, no solo máquina de anestesia. Esto es para ventilador mecánico. ¿Qué es esto? Conexiones. Entrada de gas. ¿Puede dar entrada de gas? ¿Qué tiene? ¿Sabes por ahí? La regulación. ¿Qué pasa si aquí trabaja en 280 kilopascales? Pasemos al PSI, por favor. Y 600 kilopascales. ¿Qué le pasa? 280 y 600 kilopascales a PSI. ¿Qué pasa si yo le coloco más de 600 kilopascales a mi equipo? ¿Cuántos? 600 kilopascales. 280. 87. Uno, el valor bajo es 285 kilopascales, el valor más alto es 600. Ese es el rango de operación de esta máquina. 41.3 PSI, el más alto. 87. Entonces, el rango de operación de esta máquina es de 41 a 87. ¿Qué pasa si yo trabajo con este equipo y le coloco menos de 41? ¿Va a trabajar el equipo? ¿Por qué? No tiene la fuerza para poder trabajar, no puede hacer el insuflado ni nada de lo demás. ¿Qué pasa si le coloco arriba del 87? No sobrepresión. ¿Qué va a pasar con sobrepresión? Pensaría que no va a funcionar por el hecho de que para no estropearse. Entonces se va a liberar una válvula La emergencia. de emergencia, una válvula de alivio. ¿Qué pasa si tenemos demasiada incidencia sobre las presiones sobre esa válvula de emergencia, la válvula de alivio? Y si en lugar de colocar de los 87 PSI le colocamos 110, 120. La válvula tiene límite también. Vamos a reventar la membrana, si nos va a dañar. Luego cuando estamos colocando algo, nos va a fugar oxígeno o aire porque está reventada.
Estos son los principales problemas. Porque en Honduras no hay una segmentación adecuada de la calidad de gases. O sea, no tiene una segmentación adecuada. Si yo tengo una distancia de 100 metros desde mi sistema de gases principal hasta el sistema de almacenaje de anestesia y le coloco 80 litros por minuto a 50 psi, posiblemente reciba en la máquina 40 psi. Preocupa aumentarle la presión para que llegue la presión adecuada al equipo. La presión que colocarle en la entrada del sistema de gases de suministro 200 psi en la entrada para que me llegue 60 psi en la máquina. Pero eso es a 100 metros. ¿Qué pasa con la máquina de anestesia que está a 2 metros? Va a recibir 80 psi y va a dañar. Entonces, esto es muy común en Honduras. Ningún hospital tiene un sistema seccionado de sistema de gases médicos. Entonces, eso también afecta al sistema de gases. Esto pasó en la pandemia, pasaba demasiado seguido, que se disparaban los equipos por altas presiones, porque querían compensar distancias con alta presión, porque el nivel de la tubería era demasiado pequeño, por lo tanto se consideraba como un movimiento, no había flujo adecuado y se aumentaba la presión. Entonces nos damos cuenta de que realmente el bloque quirúrgico no solo es el equipo, no solo es el área. Hay una cantidad de consideraciones a tomar que van mucho más allá que solo la parte de equipamiento externo. Es donde venimos nosotros, cómo gestionamos esto, cómo lo dividimos. Y obviamente, usted va a tener gran experiencia a medida que vaya tomando las clases y de los equipos. Consultas, preguntas, dudas. Si no, pues parte de todo, a el tiempo. Y pues, a la orden.